¿Qué tal? Saludos, buenas noches y bienvenidos una semana más a nuestro programa Sin Ruido de Fondo. Esta noche queremos centrarnos en uno de los probablemente motores de desarrollo económico de la región más importantes. Vamos a analizar el puerto, desde el presente y sobre todo mirando al futuro. Es, podríamos decir, la gran joya de la corona que en este momento está trabajando en muchísimos campos, en muchísimos frentes. El turismo, los cruceros, los contenedores, los graneles, las infraestructuras. Es decir, estamos hablando de miles de millones de inversión y de miles de empleos directos e indirectos. Esta noche, con nuestros invitados, queremos ponerle cara a ese puerto de Cartagena que, como digo, ya es el motor de desarrollo de la región de Murcia. Arrancamos. Bueno, y para hablar del puerto, qué mejor que tener con nosotros a la presidenta de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Yolanda Muñoz. Buenas noches y muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches, Manuel, y muchas gracias por invitarnos a tu programa, ese programa que tiene como formato empresa, innovación, economía, justo lo que representa el puerto de Cartagena. Y enhorabuena, ¿eh? Muchas gracias. Nos acompaña también Ana Correa, presidenta de los empresarios de Cartagena de COE. Buenas noches y muchas gracias también por estar con nosotros. Hola, buenas noches. Muchas gracias por invitarme, pero yo creo que nada más que estando aquí Yolanda, yo creo que los demás casi sobramos, porque con el trabajo que está haciendo y el conocimiento que tiene de tanto de la autoridad portuaria como de la ciudad de Cartagena, las industrias de la región de Murcia, ya sobra. Yolanda, déjame hueco que pueda decir algo. Bueno, vamos a repartir un poco de juego, seguramente. Nos acompaña también Ángel Martínez. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Efectivamente. Nos acompaña también Joaquín Hernández, presidente del Círculo de Economía de la región de Murcia. Buenas noches y muchas gracias por invitar al Círculo y poder hablar de una gran infraestructura de la región, que además es importantísima para el crecimiento y para el desarrollo de nuestra región. Pues vamos a empezar y vamos a hacerlo evidentemente por el principio. Vamos a partir de una base y es conocer cuál es la salud actual del puerto de Cartagena, porque como conocen hemos tenido algunos problemas relacionados con tráfico marítimo en países como Argelia, por ejemplo. Y también hemos sufrido consecuencias evidentemente de la guerra de Rusia con la invasión de Ucrania. ¿En qué situación, presidenta, se encuentra en estos dos aspectos ahora mismo el puerto de Cartagena? Bueno, pues el puerto de Cartagena, como bien habéis comentado, como motor económico, al final tiene que ser una herramienta que dé servicio al tejido productivo regional, nacional, europeo e internacional. Y como es así, cuando tenemos alguna inestabilidad geopolítica, como es el caso de Argelia o la invasión pues cruel y desleal pues, de Rusia a Ucrania, pues el puerto se reinventa, las empresas se reinventan y buscan mercados alternativos. En el caso de Argelia, por ejemplo, es verdad que es una situación de inestabilidad que muchas veces ha acontecido, el tema del corte del gasoducto, ¿no? Los dos gasoductos que unen Argelia con la península ibérica, con España. Nosotros hemos potenciado el tema del transporte marítimo, es decir, ante la adversidad se genera mayor oportunidad, por suerte o por desgracia, en este caso, pues por suerte, aprovechando esa sinergia o esa situación de inestabilidad, el que utilicen el puerto de Cartagena, por ejemplo, con el gas natural licuado. Nosotros hemos aumentado el tráfico de ese gas natural licuado, el gas más sostenible o el combustible más sostenible que ahora hay en el mercado, y nos permite pues, traerlo por transporte marítimo e incrementar nuestros tráficos marítimos y, sobre todo, pues, poder llevar y cubrir esa demanda energética que necesita Europa a través de, entre otros, pues con el gasoducto o la gasinera que hay en el puerto de Cartagena y todo el transporte que supone. Y en el caso de la guerra de Ucrania, pues buscando mercados alternativos. El principal producto de importación que traíamos de Ucrania eran los cereales y ahora se están buscando pues, alternativas con Argentina, con Brasil, con Estados Unidos, incluso doblando la importación que llega al puerto de Cartagena. Como veis, pues buscando, reinventándonos, innovando y buscando pues, soluciones alternativas. Ahora iremos entrando en detalles de algunos de los proyectos concretos que se van a poner en marcha o que ya han comenzado, como es el de Plaza Mayor, que es el que básicamente
trabaja la integración de la ciudad dentro del área portuaria con ocio y turismo, y también el proyecto más emblemático, que es el de Barlomar, ¿no?, que es esa nueva terminal, ¿no? Pero a mí me gustaría preguntarle a Ángel, porque luego lo hablaremos con la presidenta también, evidentemente, el crecimiento del puerto con nuevas opciones de mercado y siendo la cuña que es en el Mediterráneo, el proyecto Barlomar nos viene a dar un poquito de oxígeno, ¿no?, para seguir creciendo, pero todo el mundo pone la mirada en el Gorguel. Entonces yo quiero que de este tema también hablemos esta noche y conocer tu opinión, Ángel. Vamos a ver. El nuevo puerto del Gorguel para la región y singularmente para Cartagena y para España es mucho más que un puerto. Y lo es por 3 razones básicas. Lo primero, incorpora a Cartagena y a la región, desde la perspectiva logística, a sumarse con Valencia y Algeciras y a conformar en el sur de Europa el mayor hub logístico y la puerta de entrada a Europa por el sur. No olvidemos que el 77% de los tráficos que pasan por el Mediterráneo descargan en los puertos del norte y en los puertos españoles el 23%. Si solo subiéramos un 10%, que aquellos seguirían en el 67 y nosotros en el 36. Sería un cambio fundamental. Pero es que además descargar por Cartagena, por esta área, especialmente la singularidad de Cartagena, ganamos de 2 a 3 días en cualquier transporte, en cualquier mercancía para llegar a Europa. Esa es la primera de las cuestiones. La segunda es que la estratégica situación de Cartagena le permite conformarse en una gran área de ensamblaje. ¿Qué es esto? Cada vez más los fletes cuestan dinero, las máquinas vienen menos montadas, vienen más separadas y hay que ensamblarlas. Y el área de Cartagena se conforma en un punto vital para entrada en Europa después de la experiencia fallida del Pireo, que es donde iban los chinos a Cartagena. Nuestros gobiernos siguen queriéndonos tanto que seguimos sin ser declarados de interés nacional, se fueron allí, lo construyeron, pero aquello no responde. Por lo tanto, la segunda cuestión es una gran área industrial. Y la tercera, y fundamental, es la generación de empleo y de actividad auxiliar, el desarrollo y la transformación de la región en un área logístico-industrial de primer nivel. Pero quiero insistir en algo fundamental, y es que suma. Este no es un puerto que con 3,5 millones de TEU, o mañana 5 si hay una posible impresión, va a restarle nada a Valencia. Todo lo contrario, va a sumar a Valencia. Y de Algeciras, mucho menos. El enemigo de Algeciras es Tánger. Lo que quiero con mi intervención es manifestar que además de esas 3 singulares y fundamentales para España, para la región y singularmente para Cartagena, está el hecho de que nuestra región y todo lo que ello conlleva tiene unas ventajas comparativas que no existen en otro momento. Por lo tanto, la región, hace el 6 de marzo de 2020, los empresarios, los sindicatos, la mayoría de los colegios, los principales colegios profesionales, el Consejo Económico y Social, los partidos políticos Popular, Ciudadanos e Vox firmaron el gran acuerdo, que ahora se va a ratificar dentro de unos días, en el que el Gorguel era la base fundamental. Evidentemente, necesita de que el ferrocarril llegue. Lo que ha firmado la presidenta estos días es un paso importante, pero lo que hace falta es que el corredor mediterráneo, que sigue parado. Ahora entraremos ahí, vale, Ángel, porque si no vamos a ir... No, es que es vital. Lo uno sin lo otro es como una bicicleta sin conductor. Me gustaría conocer la opinión de Ana Correa, de los empresarios de Cartagena. Efectivamente, el puerto necesitaría de esa ampliación para seguir creciendo. Siempre hemos tenido como referencia, lo que pasa que ya han pasado muchos años, del Gorguel. Y luego una zona logística. Seguimos ahí a caballo también con el ZAL, los Camachos. Es decir, desde los empresarios de Cartagena, este tipo de pasos, ¿cómo lo entienden? ¿Tienen la sensación que se va caminando lentamente,
que a veces necesitaríamos un poco más de respaldo desde las instituciones o desde la Administración central, que es la que tiene que también hacer suyo este tipo de proyectos? Bueno, la sensación que tenemos un poco es que quizá las tortugas avanzan más rápido que nosotros, porque son proyectos, y estoy totalmente de acuerdo contigo, Ángel, que se están demorando demasiado en el tiempo y que parece que no salen. Y esa declaración del Gobierno nacional tenemos pendiente, que no llega a avanzar, supone una limitación muy importante al desarrollo de la actividad económica, no solamente del puerto de Cartagena, sino de la región de Murcia, porque esto es una infraestructura que afecta al desarrollo de la actividad económica de toda la región. Y la sensación es esa, que no se avanza como debe. La zona de actividades logísticas, pues venimos muchos años luchando por ella, casi que parece que va a ser una realidad, cuando de pronto parece que otra vez se queda paralizada. Y ahí estamos, y yo creo, convendrá Yolanda conmigo, que ya es cuestión de pocos días, ya no debe tardar mucho más. No debe tardar mucho más y debe ponerse en marcha, porque al final, cuanto más tiempo tardamos, más posibilidades de crear nuevas empresas y generar puestos de trabajo se están perdiendo. Necesitamos avanzar ahí, sí o sí, porque además de nada sirven todas estas infraestructuras, con estos trabajos que está desarrollando por el puerto, por la terminal de Barlomar, por ejemplo, si eso no va acompañado de otra serie de infraestructuras, como hablaba Ángel del corredor mediterráneo, como hablamos de la zona de actividades logísticas. Es que es un todo, que son unas piezas de puzzle que tienen que ir perfectamente encajadas para que luego al final lo que tengamos sea un éxito económico y un éxito empresarial. Joaquín, a mí me gustaría conocer la opinión también del Círculo de Economía sobre este tema. Bueno, el Círculo de Economía lleva muchísimos años expresando y apoyando los proyectos del puerto de Cartagena. Yo creo que se ha dicho por parte de Ángel y por supuesto de Yolanda y de Ana, que el puerto de Cartagena es estratégico, pero es estratégico para la región, y es estratégico para España, es decir, no está ahí por casualidad, no se puso el puerto en ese punto por casualidad. Entonces, necesitamos que esa infraestructura sea el motor de la región y necesitamos que esa infraestructura una todos los sectores importantes que tiene esta región y diversificar además los distintos sectores que tiene esta región. Hace muchísimos años, en otras crisis que hemos tenido en este país y a nivel mundial, pues se hablaba de que había que diversificar y no ir en una sola línea de un sector industrial nada más o un sector nada más apoyar un sector industrial. Yo creo que ahora tenemos este momento tan complejo como decía Yolanda, de la guerra de Ucrania, de lo de Argelia, de todas estas cuestiones que todos conocemos. Yo creo que tenemos una gran oportunidad y es lo que pensamos desde el Círculo de Economía. Esta oportunidad que tenemos para reorientar la economía de la región, para tener un nuevo modelo y tener un objetivo de región clarísimo y saber dónde vamos, apoyándonos siempre en aquellos factores que son fundamentales, que es el sector agroalimentario, pero ese sector agroalimentario crecerá y el sector industrial crecerá si tenemos las infraestructuras adecuadas y les hacemos que funcionen. Y para esto, el Círculo lo que siempre ha demandado y siempre ha apoyado al puerto es en la unidad de criterio y en la unidad de acción. Yo creo que en eso estamos de acuerdo. Aquí no debe haber políticas y lo que debe haber son criterios técnicos y criterios de crecimiento. El corredor mediterráneo es fundamental, lo llevamos demandando, no sé, los años, no solamente los murcianos, los valencianos, los de Almería. El tema del ferrocarril, que además fue el puerto quien puso el primer dinero para que ese ferrocarril que no tiene sentido, que esté sin que funcione correctamente y lo poco que hay, lo hizo gracias al puerto de Camarillas, el tema de la electrificación de Camarillas, no tiene sentido después de tantísimos años que se esté haciendo eso y por lo tanto desde el Círculo creemos que toda la economía y todo el nuevo modelo de la región va por el que tengamos un puerto adecuado, unas infraestructuras adecuadas y por qué no decir lo que antes se ha dicho por parte de Ana, tiene que haber disponibilidad de terreno en Cartagena para que las empresas puedan implantarse. Y tienen que haber facilidades. Facilidades se están dando, pero tiene que haber terreno también para que las empresas se pongan. Y las empresas quieren venir, estamos viendo ejemplos de empresas que quieren venir. Y eso nos va a tirar a zonas como el altiplano. Yo soy del altiplano y siempre hablo del mismo sitio, y más cuando no se habla por parte del otro, que somos zonas que parece que estamos muy lejos, pero estamos a 32 minutos de aquí, gracias a esa infraestructura de la autovía. Antes estábamos a 2 horas, pero ahora estamos a 32, que es una zona también de comunicación. Y el puerto nos puede ayudar al turismo de interior y nos puede ayudar al desarrollo de esas zonas también que están más separadas del centro de la región.
Vamos a volver al tema del Gorguel, Presidenta, porque yo quiero conocer ahora mismo en qué situación se encuentra ese proyecto en el puerto de Cartagena. Bueno, la importancia del Gorguel lo han comentado todos mis compañeros contertulios de hoy, es vital. El puerto del Gorguel es el futuro de ampliación, de desarrollo, de creación, de recoger toda la demanda necesaria actualmente y futura de todo el tejido productivo regional que se va a otros puertos vecinos, como comentaba Ángel, y que por su naturaleza debería salir por el puerto de Cartagena. Es verdad que tiene déficit de características técnicas, como es el calado, donde llegan portacontenedores muy pequeños, llegan al final buques de contenedores pequeños y no somos competitivos, con lo cual necesitamos crecer. Y evidentemente ese puerto del Gorguel es el crecimiento y el futuro. Estamos hablando de un futuro que no podemos renunciar. Pero entre medias necesitamos también crecer o por lo menos ampliar el puerto. Y así estamos tratando un estudio, y seguimos en ello, un estudio de ampliación de calado 1 metro en la dársena de Cartagena. La dársena de Cartagena, que es la que linda con la ciudad, la que tiene vocación de incorporarse a la ciudad, estamos para que crezca 1 metro y poder dar cobertura de manera a corto plazo a las necesidades del tejido productivo, como decíamos, de las empresas de la región de Murcia y de la zona de influencia. Pero también necesitamos crecer en la dársena de Escombrera. Y ahí tenemos planteada una terminal, una nueva terminal polivalente que no solamente da cobertura a contenedores, sino también a ese espacio que necesitamos en primera línea de muelle que no tiene el puerto de Cartagena. Es decir, al final debemos crear sinergia entre el suelo que se necesita en primera línea de muelle, cercano al tráfico marítimo, con una terminal ferroviaria que van a tener allí. Es decir, la terminal Barlomar, al igual que tiene ahora mismo Escombrera, tiene una conexión ferroviaria, con terminal ferroviaria para hacer una intermodalidad real, de barco a tren y de tren pues, a repartir a los distintos puntos de Europa, porque somos puerta de entrada en Europa de mercancías. Entonces, en esa solución intermedia, intermodal, necesitamos la terminal Barlomar también. Entonces, ¿en qué situación se encuentra el Gorguel? La situación del Gorguel está en trámite medioambiental. Es verdad que hace 3 años, en 2018 o 4 años, se pidió la declaración de interés estratégico de primer orden al Gobierno de España. El Gobierno de España nos derivó al Ministerio de Medio Ambiente, actual MITER, y nos exigió al puerto de Cartagena la inclusión de un informe del Instituto Oceanográfico Nacional, un informe del IEO, donde lleva desde el año 2018, hicimos una ampliación también de ese informe y ha cogido, porque estamos en medio de una red Natura, y ha incorporado toda la red Natura del Gorguel y también de Barlomar, con lo cual estamos estudiando las afecciones medioambientales tanto en Gorguel como en Barlomar, porque estos dos proyectos son complementarios. Barlomar, como digo, atendería el suelo en primera línea de muelle, pues tanto de contenedor como de granel sólido, de cereales, donde somos líderes en importación, y eso no podemos rechazarlo ni renunciar, porque somos puerta de entrada, líder en importación. Y además la industria offshore. Tenemos una industria de reparación de grandes plataformas de buque, de tendido de tubo, en fin, grandes plataformas por el calado que tiene la dársena de Escombrera. Es decir, nuestro puerto de Cartagena puede dar cobertura absolutamente a cualquier tipo de tráfico y de atención de demanda que pueda acercarse al puerto. Puede atender absolutamente todo, pero necesitamos crear esa infraestructura. Entonces, complementario al Gorguel, también tiene que ir Barlomar. Y hay que hablar de Barlomar, porque es algo a medio plazo que se puede lograr, que ya hemos consensuado con el Ministerio de Medio Ambiente, con Puertos del Estado, con todos los organismos regionales y municipales, por supuesto, para ese desarrollo que creemos que al ser una ampliación, pues tiene menos tramitación, podría quedarse en el ámbito nacional y no en el ámbito europeo, porque el Gorguel iría a Europa. También es verdad insistir y reivindicar, una vez que tengamos el informe del IEO, que está concluyéndose, estamos ya con la traducción o interpretación de sus conclusiones, el Gobierno de España debería de declarar el interés estratégico de primer orden y que sea Europa el que nos ponga las condiciones donde el puerto, y yo quiero insistir, quiere compensar cualquier afección significativa que pueda tener el Gorguel y que pueda tener Barlomar, la multiplica por 10 en recuperación medioambiental, por 10. Estamos dispuestos a compensar y a equilibrar el desarrollo económico con el desarrollo medioambiental, aquí, como ocurre en el resto de países de Europa. Aquí siempre ha aparecido la sombra
por llamarlo de alguna manera, la sombra negativa del aspecto medioambiental, ¿no? Es decir, hay mucha gente que opina o que cree que por el aspecto medioambiental el Gorgel nunca saldrá adelante, que Europa nunca lo permitirá. ¿Tenéis esa sensación o no? Pero perdona. Sí, el que quiera contestar. Yo me ha alegrado muchísimo lo de que ha dicho Yolanda, porque si no, hubiese dicho lo que tú decías, es decir, el Gorgel no saldrá nunca si no solucionamos los temas medioambientales. Y hay una realidad no española, ni regional, ni murciana, ni cartagenera, sino mundial, de las cuestiones medioambientales y sostenibilidad. El tema del cambio climático, el tema del futuro, lo hablábamos de otras cuestiones hace un momento, Yolanda y yo, es incuestionable. Lo estamos viendo en nuestra región, los cambios de clima, anoche frío, antes de ayer 40 grados. Pero precisamente lo que acaba de decir Yolanda, y decir, lo que tenemos que ser es conscientes de que esa infraestructura es necesaria, que como ha dicho Ángel, no competimos con Valencia, sino que sumamos a las infraestructuras nacionales, pero al mismo tiempo tenemos que saber vender, que decir, oiga, si hay alguna afección medioambiental la vamos a compensar, y la vamos a compensar para que el medio ambiente, además aprovechamos la oportunidad para que esa sostenibilidad sea incluso mejor de lo que estaba previsto. Yo creo que en esa línea debemos de apoyar todos, y el Círculo de Economía, cuando se hablaba del Gorgel, apoyamos y dijimos, ojo, que va a haber problemas, que tendremos problemas. Y creemos también que lo que se está haciendo y lo que se está diciendo no quita una cosa con otra. Debemos de ir paso a paso, porque si vamos a la mayor no vamos a conseguirlo nunca. Es lo que hemos hecho siempre en Murcia. En Murcia siempre nos hemos marcado objetivos demasiado ambiciosos y entonces no hemos hecho nunca nada en el camino. Y quizás es mejor ir haciendo metro a metro para conseguir y teniendo claro cuál es el objetivo final. Ángel. Vamos a ver. A mí me gustaría dejar unas ideas claras sobre el Gorgel, sobre Cartagena. Ha dicho la presidenta de la autoridad portuaria que está protegido. No, en la región está protegido. Todo nuestro litoral, todo. La única región de España que tiene protegido todo su litoral. No podríamos hacer nada. Pero en Europa también lo está protegido y se hacen cosas y hay compensaciones. Lo primero que quiero decir es que los puertos limpios son una cosa y los puertos sucios son otra cosa. ¿Qué es un puerto limpio? Los containers. ¿Qué es un puerto sucio? Todo lo que es el transporte, porque nadie quiere los petróleos. Málaga no lo mandó a Cartagena, porque nadie quiere la soja. Valencia no lo mandó a Cartagena. Muy bien, tenemos un puerto excepcional en tráfico de mercancías que tiene un costo importante medioambiental y social para la región. Y tenemos derecho, y además es fundamental para España, quiero remarcarlo, el Gorgel. Por su calado permitirá que los megabuques entren en Cartagena, cosa que no puede entrar otro. Y su vocación desde el primer momento, que esto lo planteamos porque que tengo muchos años y en esto tú mismo mucho que ver, esto es un puerto que suma con el resto de los puertos. Dicho esto, diré que el traslado, que la puesta en marcha del Gorgel permitirá a Cartagena transformar los puertos actuales de mercancías en un puerto home y en abrir la ciudad. Y conformar a Cartagena en un referente mundial en todo lo que es el transporte. Eso es una. La segunda cuestión que quiero decir es que yo no entiendo, y sigo sin entender, que el Gobierno de España, sabiendo lo importante y fundamental, y no los gobiernos de España, siga sin declararlo de interés nacional, porque todo lo demás se resuelve con compensaciones, como ha pasado en todos los puertos, como va a pasar ahora en Valencia, como ha pasado en el norte de Europa. ¿Por qué? Si es fundamental para España y vital para la región. ¿Por qué? Si el gobierno, los presupuestos del Estado no ponen un duro, que lo pone el inversor al que se le concede la obra y la autoridad portuaria con los beneficios que genera el puerto. ¿Dónde está el problema económico? ¿Dónde está el problema? Está en que, desgraciadamente, esta región, por muchos años, se nos olvida y se nos viene olvidando. Por lo tanto, es fundamental que de una vez digamos que nosotros no estamos contra nadie, sino a sumar, a sumar. Y en ese compromiso de sumar, el Gorgel es vital para la región. Y luego ha dicho Yolanda una cuestión.
no solo somos la puerta de Europa por el sur, que no somos nada, el 23% de estos puertos, pasaremos al 33 o al 37, en el que ferrocarril es vital, pero ahora hablaremos de ello, sino que además somos la puerta de entrada con el norte de África, uno de los continentes de futuro de mayor desarrollo y al que la Unión Europea no está prestando la debida atención, a pesar de que Felipe González y después Aznar impulsaron el mayor movimiento en favor de todo el sur, con los congresos, con las grandes reuniones mediterráneas en Barcelona. Pero eso sigue siendo un olvido. Ana, yo quería conocer tu opinión sobre este tema y sobre todo, prácticamente estamos convencidos que efectivamente es el gobierno central el que no ha dado ese paso. Desde los empresarios, ¿pensáis que esto tiene algún sentido político? Es decir, ¿alguna intención de bloquear el desarrollo de la región de Murcia, en concreto con la excusa del puerto del Gorguel, o es meramente técnico? Uf, menuda pregunta me estaba haciendo. Pero yo un momentico que quiero contestar al tema anterior, porque que quizás sí el problema está en el tema de las compensaciones medioambientales. Hay una corriente muy fuerte, efectivamente el desarrollo económico tiene que ser sostenible, pero sostenible puede ser. Al final esas compensaciones hay que hacerlas. La terminal Barlomar, que está poniendo el proyecto de Estrella ahora mismo del puerto de Cartagena, va a tener unas compensaciones medioambientales. ¿Y dónde se van a efectuar? Pues en el Mar Menor. Y esa es la forma de trabajar. Porque precisamente ante la mayor catástrofe medioambiental que tenemos ahora mismo en la región, y yo creo que en el país, se va a poner ahí un dinero que viene muy bien precisamente para el desarrollo y para la regeneración del Mar Menor. Entonces, no hay que verlo todo como un problema, quizá hay que verlo como una oportunidad, porque no hay tanto dinero a veces con las limitaciones presupuestarias que hay para destinarlo a cuidar del medio ambiente, y esta es una de las formas de hacerlo. Porque evidentemente el desarrollo económico trae puestos de trabajo y al final las personas tienen que vivir de un trabajo y tienen que tener unos ingresos. Y lo que no podemos hacer es absolutamente limitar cualquier desarrollo económico, porque eso va a cercenar la capacidad de desarrollarse económicamente una ciudad, una región o un país y de generar esos puestos de trabajo. No podemos vivir a base de subvenciones o de prestaciones por desempleo. Claro. Tenemos que generar actividad y generar puestos de trabajo. Es que además a mí me gustaría recordar un poco, porque claro, hace 25 años, estamos hablando de aproximadamente 25 años, ¿no? Tampoco mucho, el puerto de Cartagena era, podríamos decir que era un puerto, que no se me ofenda a nadie, pero casi de la señorita Pepis, ¿no? Era un puerto pues casi muy doméstico, donde efectivamente teníamos un polo que era el Valle de Escombreras, donde ahí había toda la actividad sucia portuaria, ¿no? Toda la actividad y un poquito de contenedores en el muelle, cerca de la ciudad, ¿no? Y en apenas 20-25 años todo esto se ha crecido y ha empezado a abrirse en círculos concéntricos, creciendo, ¿no? Claro, yo creo que el puerto en este sentido ha hecho los deberes, porque sí ha sabido ver hacia dónde estaba la ampliación, la planificación, ¿no? Pero tengo la sensación que el resto de agentes, sobre todo los responsables políticos, no han sabido ver esa visión de futuro, ¿no? Yo no sé ahora, Presidenta, que tenemos un presidente de Puertos del Estado, que además es cartagenero, si puede hacer algún guiño, puede cambiar un poco esa disposición del Gobierno. Sin lugar a dudas. Fue consejero, Sí, sí, sí. Fue consejero del puerto de Cartagena. Fue en 6 mi etapa. años consejero del Consejo de Administración que del puerto de Cartagena. conoce perfectamente. Cartagenero, conoce cada rincón de Cartagena, cada rincón del puerto proyecto, Presidenta. y de los proyectos. Sí. Pues sin lugar a dudas, el presidente de Puerto del Estado, Álvaro Rodríguez da Pena, pues fue consejero en el Consejo de Administración, conoce perfectamente Cartagena y el puerto y va a contribuir y a poner su granito de arena en los proyectos necesarios que necesita el puerto y que necesita la región y España. Lo decía Joaquín, que necesita la región, España y Europa, porque al final el sistema portuario no puede ser competencia un puerto de otro, porque por situación geoestratégica, por sus condiciones técnicas, por sus condiciones ambientales e incluso por todas las condiciones, el puerto de Cartagena tiene una posición privilegiada en el Mediterráneo, como puerta de entrada, como puerta de salida, es decir, está perfectamente ubicado para ser ese polo, ese hub logístico del Mediterráneo, donde
compense el colapso que muchos de los puertos vecinos tienen. Otros puertos que están por encima del puerto de Cartagena, que no olvidemos que es el cuarto puerto del sistema portuario, detrás de Barcelona, de Valencia y de Algeciras. Detrás está el puerto de Cartagena, ¿eh? Es un puerto mediano, de una categoría por detrás de esto, por más pequeño o mediano, pero que da una cobertura amplísima y que puede cubrir el colapso, la saturación que tienen otros puertos y que al final, no nos engañemos, el tejido productivo, la empresa y la logística nos demandan eficacia, rapidez, optimización en todo, en costes, en tiempo, y lo que no puede ser que se tiren horas en las colas para cargar contenedores o para cargar mercancía cuando tienen otros puertos alrededor que pueden dar esa cobertura, con lo cual somos complementarios. Y en ese sentido, nosotros estamos apostando con el presidente de Puerto del Estado y, por supuesto, con el Gobierno regional. Trabajamos con el Info, con la Consejería de Agricultura, con la Consejería de Fomento, con todo, con el Ayuntamiento, para potenciar y diversificar todo el tema de tráfico que pueda atender el puerto. Yo insisto, el puerto de Cartagena está preparado para atender cualquier demanda de tráfico de cualquier tema, de convencional, de contenedores, de agroalimentario, de perecederos, de menos perecederos, de lo que queráis, de granel sólido y de granel líquido, por supuesto. La refinería es repunte y es el pulmón económico ahora mismo del puerto, se representa el 70-75%, pero en todo lo demás necesitamos diversificar. ¿Y qué estamos haciendo? Pues líneas comerciales profesionalizadas, especializadas, para atender a esa productividad o a esa mercancía que nos piden nuestros productores y exportadores de la región de Murcia o de la zona de influencia. Línea con Reino Unido, línea con Canarias, abríamos línea con Argelia, pese a la situación. Hay un barco preparado con cartas de compromiso, la situación en la que es inestable y no garantiza la salida del barco. Pero ahora mismo el barco está puesto ahí. El que tenga carta de compromiso, que las hay, porque todos sabemos que desde que el 8 de junio se suspendió el tratado de amistad y buena gobernanza con Argelia, entre Argelia y España, la verdad es que se mantienen algunas relaciones comerciales. Otra cosa es, pues bueno, la inseguridad, ¿no?, que tienen nuestras empresas productoras y exportadores para coger la línea. Pero el barco está ahí, lo ha puesto el puerto de Cartagena y lo pone con una optimización que reduce entre el 15 y el 20% el coste que pueda tener en cualquier otro puerto, lo tiene aquí a pie de su puerto de Cartagena. Que además son líneas en las que participan empresas de la región para sacar y mover sus productos. Principalmente sí, temas no perecederos, evidentemente de conservas, siderúrgicos, maquinaria y sobre todo la línea se impulsó, pues, por ejemplo, para temas de material, maderas, ¿no? 3.000 metros cúbicos de madera que vienen del centro de España, pero eso potencia e impulsa el que el resto de empresas se sumen. Estábamos hablando de productos cosméticos, estamos hablando de conservas, estamos hablando de mármol, estamos hablando de lo que se quiera, de productos de detergente que puedan utilizar la línea de Argelia. Y así todas las líneas hacíamos la primera salida con 1.000 toneladas a Estados Unidos con un buque tema almacenaje, ¿no?, tema bodega, en lugar de contenedores. Es decir, buscando alternativas, sabemos todos el coste del flete, el coste del contenedor está multiplicado por 10 y está muy centralizado en los grandes puertos, en Algeciras, en Barcelona y en Valencia. ¿Qué pasa en el puerto de Cartagena? Una alternativa. El tema de bodega, en palé, todo eso puede atender perfectamente, tema melones, tema conservas, tema agroalimentario, lo que queramos en tema bodega. Y salía una empresa, la empresa más importante del sureste español, que es Frubeco, con temas de vegetales congelados, utilizó la línea y va a seguir utilizándola con salida a Estados Unidos. Y lo tiene en su puerto de Cartagena, ha mostrado interés en utilizar el puerto de Cartagena. Nosotros hacemos una relación comercial muy potente de llegar a las empresas, visitarlas, recoger sus volúmenes y subirlos al barco para sacarlos al punto que deseen del mundo. Ahí, de esto quiero hablar ahora también porque no sé si las empresas de la región de Murcia han confiado siempre en el puerto de Cartagena como su puerto de salida de mercancías, ¿no? Es decir, yo creo que ha habido o hay cierta reticencia, no sé por qué han preferido utilizar el camión como método más importante. Me gustaría que habláramos de este tema muy brevemente porque no me quiero dejar el tema de los cruceros, no me quiero dejar lo de la demanda que hay un poco histórica de que el puerto de Cartagena tenga una playa y tenga una zona de ocio que vaya creciendo hacia los laterales. Y me gustaría que habláramos también de ese acuerdo que se ha firmado esta semana con Adif
para que podamos, el puerto de Cartagena pueda tener una conexión ferroviaria con el resto de la red española, ¿no? Entonces, claro, quiero que seamos un poco breves en este tema. Ángel, interprétame qué significa la firma de Adif con la conexión ferroviaria de Escombreras. Pues supone restaurar, recuperar, cumplir un compromiso y un olvido permanente para con la región, mientras que no se tuvo para con otros. Ha tenido que venir la autoridad portuaria con sus recursos a hacer lo que el Estado ha hecho en el resto de los puertos con lo suyo. Si eso no le responde a usted, y si quiere le añado que la autoridad portuaria ha tenido que, con sus recursos, hacer que la variante de Camarilla fuera realidad. Mire usted. Yo quería hacer una reflexión sobre algo importante que nos afecta a todos en el cambio climático, que es el tema medioambiental. Cuando un barco, Presidenta, Sí. cuando un barco con destino a los puertos del norte pare en Cartagena, en Valencia o en Algeciras, pero me refiero a Cartagena porque como los grandes buques, el calado que va a tener el Gorguel no lo tiene salvo Algeciras, pero que tiene enfrente Tanger-Mer, y por lo tanto descargue aquí y lo montemos en el ferrocarril y lo llevemos a destino, toda la polución que generan los barcos desde Cartagena hasta el norte, reducir eso es una necesidad medioambiental de la Unión, y ya empiezan a aparecer los primeros pasos de preocupación, porque la polución, lo que afecta al medio ambiente en el transporte marítimo, es espectacular. Por lo tanto, el Gorguel tiene además una posición geoestratégica fundamental, pero una ventaja no en el plazo, 2 o 3 días, que es mucho, muchísimo, sino en el calado, que los megabuques podrán atracar, porque no estamos hablando del actual puerto. Y el actual puerto, no nos engañemos, no existe. Lo que hay es lo que había, y que lo necesita recuperar la ciudad, y que lo necesita hacer un puerto home, y que necesita transformar y apoyar al desarrollo de Cartagena, que es el desarrollo de la región. No nos olvidemos, Cartagena suma y suma mucho. Como el resto de los municipios, como yo decía el otro día, hay que empezar a plantearse con los ayuntamientos pequeños que hacemos para que no estén en desventaja. Esta región necesita una reflexión profunda en cuanto a su estructura, no interna, que la necesita, sino en cuanto a su estructura territorial. Sí, el puerto de Cartagena, el Gorguel, es la mayor oportunidad de esta región y de España para conformarse de verdad en la puerta de entrada a Europa por el sur. Dime, Joaquín. No, Muy brevemente, porque estamos ya llegando casi al final. Estoy de acuerdo, ¿no? No, pero Totalmente yo de creo acuerdo. que es, Eres un yo creo maestro. que es muy importante que nos centremos y que dejemos ya el pasado. Sabemos todos la importancia que tiene la región a nivel político en Madrid. Da lo mismo el gobierno que esté en Madrid que en Murcia, que estén los mismos gobiernos del mismo color. Siempre tenemos en 2 o 3 cuestiones importantes los mismos resultados. Siempre. Porque no tenemos el peso específico, el peso de importancia tal. Por lo tanto, como eso ya hemos aprendido de eso durante los últimos años, yo creo que tenemos que ir por cuestiones más importantes. Se acaba de decir. ¿Qué beneficios da para España, qué beneficios da para la región el que tengamos ese tipo de infraestructura? Y están clarísimos. Es decir, el montar en un tren la mercancía desde el puerto de Cartagena, que tiene una posición geoestratégica, eso soluciona problemas medioambientales, aunque no queramos. Los soluciona. Y los soluciona no a la región, lo soluciona a España y a la Unión Europea. Y por lo tanto estamos hablando en el mismo lenguaje de los ejes que ha marcado en los fondos de generación, de reestructuración y de generación de la Unión Europea. Yo creo que esas son las claves, que hablemos de lo que se espera de nosotros. Y tenemos que hablar, que es lo que decimos siempre en el círculo es muy variopinto en cuanto a su forma de pensar, porque hay profesionales de distintas empresas, de distintas cuestiones, de la universidad, de distintos sectores. Nosotros estamos pidiendo desde hace mucho tiempo un nuevo proyecto de región. Antes Ángel lo ha dicho de otra forma y nosotros siempre insistimos en la misma frase. Nosotros tenemos que pensar en un nuevo proyecto de región que integremos toda la región.
Y el puerto es una de las infraestructuras clave para que esta región cambie su futuro. Y tenemos que tener claro cuál es el futuro para saber cuál es el camino. Si nosotros somos capaces de transmitirlo, como lo está haciendo en estos momentos, no porque esté ya adelante, pero es que lo sabemos todos, Yolanda, la presidenta, que lo está transmitiendo desde esa perspectiva y desde ese conocimiento y sin enfrentamientos, yo creo que lo vamos a conseguir y vamos a conseguir una región muchísimo mejor. Hoy mismo se daban datos de que esta región en los próximos 2 años es la que más va a crecer, la segunda que más va a crecer y la que más empleo va a generar, sin esas infraestructuras, sin tren, sin el corredor mediterráneo, sin puerto y sin tener las infraestructuras básicas que venimos demandando. Yo creo que esa es la línea que desde el Círculo venimos, y insisto, el Círculo no soy yo, el Círculo somos los directivos y ejecutivos de la región, que pensamos de una forma no política, porque es un principio fundamental, no dependemos de ningún partido, somos independientes, o por lo menos lo intentamos, y dependemos exclusivamente del pensamiento y del conocimiento de nuestros directivos y ejecutivos. Claro, ¿sabes lo que pasa? Ana. En este aspecto hay 2 variables que quizás no hemos hablado todavía de ellas. Una, por un lado, que las empresas nos hemos dedicado muchísimos años a trabajar y todo lo que producíamos, todo lo que generamos, todo lo que hacíamos, lo manteníamos de puertas para adentro. Ha habido un cambio de corriente, somos mucho más transparentes ahora, estamos empezando a decir, mira, nosotros producimos esto, hacemos esto, generamos estos puestos de trabajo, esa información que estamos facilitando. También ha pasado con el puerto ha estado muchísimos años sin decir, esto es lo que generamos nosotros. Es un gran desconocido, no solamente para los habitantes de la ciudad de Cartagena, sino de la región. La producción económica, lo que ayuda al desarrollo de la actividad económica y de la generación de puestos de trabajo, eso hay que ponerlo en valor y comunicarlo mucho más. Y yo te agradezco realmente, Manolo, el programa porque sirve para eso, para difundir y comunicar. Porque es que no se sabe. Entonces, muchas veces cuando hablamos de lo que contamina, del gorguel, no tenemos en cuenta todas las variables. Nosotros en nuestra comarca tenemos un 16% de paro. Un 16% de paro. Está muy por encima del paro de la región. Y, por supuesto, de la media nacional. Entonces, tenemos que hacer algo para solucionar ese problema. Y esta es una de las formas de solucionarlo. Sin problemas ninguno, desarrollo de actividad económica. Y como decías que has apuntado muy bien, Ángel, y me ha gustado mucho. Precisamente, estabas hablando de la contaminación del transporte marítimo y de cómo si el transporte marítimo llega aquí al puerto de Cartagena y de aquí enlaza con el corredor mediterráneo y sube al norte de Europa con ahorro de tiempo, pero con una menor huella de carbono, con una menor contaminación, es que eso es fundamental. Entonces, realmente hay que ver todas las facetas del desarrollo de la actividad económica, antes de decir directamente con una forma de pensar muy simplista, no al gorguel por el problema medioambiental que genera. A lo mejor sí al gorguel por la solución medioambiental que genera. Yo quería puntualizar con el tema que has dicho o has formulado del tema de las empresas son reacias a utilizar el puerto. Yo diría que históricamente, digo. No más reacia, sino que al final los déficits técnicos que tiene el puerto de Cartagena no le da una solución inmediata a sus problemas. Luego también tenemos la flota de camiones más importante de Europa, está en la región de Murcia. Y lo que tratamos es de compatibilizar, de ayudar, de complementar al transporte por carretera y que al final utilicen, pues como decíamos, con eficacia, con optimización de servicios, de costes, utilicen el puerto de Cartagena. También es verdad que si nos acercamos, que es lo que estamos haciendo ahora y lo que se ha venido haciendo, pero ahora más intensificado porque hemos puesto proa, y permitidme el término marítimo, hemos puesto pruebas en intentar que conozcan el puerto y que vean y nos vean como una herramienta, no como algo que está ahí, que llamas a la puerta o no. No, tienen que utilizar, porque mucho se nos llena la boca de hablar de economía circular y la auténtica economía circular en la región es utilizar nuestro puerto de Cartagena porque todo revierte en pro de la región y en pro de España y en pro de Europa. Con lo cual debemos apostar en ese sentido y luego también en el tema, por ejemplo, de la reinvención de la propia comunidad autónoma. El territorio uniprovincial que representa la región de Murcia, todos sabemos el peso, pero la verdad es que nos reinventamos y salía en tu diario, en Murcia Diario, salía o sale esta mañana que vamos a recuperar el 63% de la riqueza económica de España. Es decir, es impresionante esos números, nos reinventamos, pero sí es necesario que nosotros nos ofrezcamos, por ejemplo, en el caso del puerto de Cartagena, llegar a todos ellos con soluciones especializadas para atender lo que significa. Y luego, en tema ambiental, también decir que el transporte marítimo reduce en 108 veces la contaminación ambiental o medioambiental que genera el transporte por carretera,
el transporte marítimo, un portacontenedores, reduce pues 10.000 vehículos que puedan transitar por nuestras carreteras, con lo cual, cuidado, es como decía Ana, la presidenta de los empresarios de Cartagena y la comarca, al final apostar por el transporte marítimo es generar y producir riqueza económica, pero también riqueza medioambiental. Bueno, pues como digo, no quiero que dejemos el aspecto de los cruceros, de la situación que ha ido creciendo Cartagena, el puerto de Cartagena en ese aspecto, porque aparentemente ese es uno de los que más visibilidad tiene, ¿no? Es decir, para todo el mundo la llegada de cruceros a Cartagena sí ha supuesto algo que visiblemente ha sido exponencial, ¿no? A mí me gustaría que habláramos de este tema de los cruceros, del puerto, de ese desarrollo del espalmador, de lo que se conoce como la futura playa urbana de la ciudad que se está proyectando. Y luego muchas veces se pregunta a la gente si conseguiremos algún día ser un puerto de salida de cruceros, ¿no? Porque ahora somos escala. Si eso es viable en el futuro o es posible en el futuro. ¿Me permite el moderador, antes de entrar en algo tan importante, de esto que haga un matiz? Pero muy rápido porque ya estamos casi fuera de tiempo. Mire, antes hemos hablado, y se ha referido al presidente y todo, a la fundamentalidad de puerto ferrocarril. El estudio que se está en este momento terminando sobre la reducción de la prioridad de las redes transeuropeas de 78.000 a 19.000 kilómetros, que quiere decir que hasta ahora en 78.000 se podían dirigir fondos europeos a los 19.000 kilómetros. Esta región está dentro del concepto interés preferente y prioritario dentro del tema del transporte, por lo cual suma de manera muy positiva al nuevo puerto de Orgel, porque lo incorpora en esos 19.000 kilómetros prioritarios de la Unión Europea. No quiere decir que los otros no sean, sino que por aquí pasa el 70% del tráfico entre carretera, ferrocarril y puerto. Sí, desgraciadamente no hemos hablado del corredor mediterráneo, que es probablemente la columna vertebral de todo este tipo de infraestructuras. Y la conexión con el centro de España. No nos olvidemos que históricamente y en el futuro nosotros seguimos siendo una parte fundamental en la conexión con el centro y el norte de España, históricamente. Y a veces a las autoridades se les olvida que eso la región no solo necesita, sino que el centro de España, conectarse con el Levante, con el viejo sureste, con Murcia, es fundamental. Perdón por mi intervención. No, sí, además de hecho tendremos que hacer un programa dedicado solo y exclusivamente a las infraestructuras. Presidenta. Matizar no, complementar en todo caso con el tema. Yo, no me he metido tanto en ferrocarril, bueno, he centrado sí, en la intermodalidad. Por supuesto, nosotros tenemos la línea con el sur, con el centro peninsular, lo tenemos preparado, terminado en obras y preparándose con la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria. Pero no obstante, hemos conseguido una autorización expresa provisional para el transporte específico de una determinada mercancía, en este caso era clinker, y estamos extrapolándolo para la utilización del ferrocarril a cereales y otros productos, biocombustibles, material químico, lo que se necesite. Y en eso sí que es verdad que ha hecho una apuesta el puerto de Cartagena, el gobierno regional en todo el impulso para que se utilice ese transporte por ferrocarril, y luego necesitamos el corredor mediterráneo que va vinculado a la ZAL de Cartagena, la ZAL en Los Camachos, donde pronto será una realidad, complementado o necesario que se ejecute la línea ferroviaria y la terminal ferroviaria. El terreno está, los accesos viarios se está trabajando complementariamente a la adquisición de suelo en la declaración de actuación de interés regional, que ya está declarada de interés regional, con lo cual acelera bastante todo cualquier trámite para implantarse en la ZAL. Luego estamos haciendo accesos viarios, tema de infraestructura, de redes de saneamiento, abastecimiento, todos esos proyectos están y estamos en fondos europeos Conectar Europa. Entonces no olvidemos que paralelamente también se lleva. Bueno, pues vamos a hablar de los cruceros y vamos a hablar de esa posibilidad, si existe a medio o largo plazo, de que en algún momento puedan salir y llegar cruceros de manera fija a Cartagena, no solamente hacer escala. Y luego del proyecto de la regeneración de esa zona del espalmador para hacer una playa urbana. Empezamos por los cruceros.
Bueno, con el tema de cruceros, ya sabéis que nos hemos convertido en puerto que se llama winterless, ¿no? Tenemos cruceros todo el año, eso ha sido un logro de 2022. Respecto a 2019, que fue el récord de cruceros, pues llegaron 257.000 cruceristas. Si añadimos tripulación, que también bajan, toman, degustan y se divierten, estamos hablando de 350.000 personas, prácticamente un tercio del turismo que llega a la región de Murcia llega por el puerto de Cartagena. Y bueno, este año tenemos 218 escalas, subimos un 30%, teniendo en cuenta que se aplican medidas restrictivas sanitarias desde el año pasado. Los cruceros se reservan con vistas a 2 años, entonces todavía tiene esa medida restrictiva del año anterior y al 75% vamos a superar el volumen que tuvimos en 2019 con ese 75%. En el tema de Puerto Home, deciros que es necesario el aumento del número de plazas hoteleras, es decir, para que cojan el barco, entre otras cosas, la promoción, tenemos implicado al Gobierno regional y al Ayuntamiento para que crezca como Puerto Home y que se consolide o se puede instaurar como Puerto Home, pero es necesario que haya inversión de iniciativa privada en hoteles y en espacios hoteleros, en camas hoteleras, que puedan dar cobertura a los turistas, que puedan venir a Cartagena, que puedan venir o a la zona de influencia, a la comarca, quedarse a dormir y coger temprano ese barco. Todo eso, con otras infraestructuras complementarias donde estamos trabajando, permitirá que algún día sea Puerto Home sin lugar a dudas. Y la incorporación pues, de la dársena de manera completa a la ciudad, como en ese proyecto de integración puerto-ciudad que llevamos desde el Espalmador a Plaza Mayor también. Ahora volvemos con él. Sobre este aspecto de los cruceros, ¿queréis aportar algo? ¿Queréis comentar algo? Perdón, ¿me pregunta usted? Sí, sobre el tema de los cruceros. Mire usted, Cartagena no solo es hoy una potencia, sino con el traslado al Gorguel de las dársenas de San Pedro, se conformará en ese Puerto Home. La presidenta tiene razón. La presidenta tiene razón en que no tenemos plazas hoteleras, pero eso lo sabemos desde hace 30 años. Y mientras que los demás ayudan al desarrollo, impulsan las plazas hoteleras, la región sigue sin hacerlo. Tenemos menos plazas hoteleras que Almería, menos que Almería, que es un tercio de la región de Murcia. Sabemos qué hay que hacer, sabemos qué hay que hacer. En la manga, en vez de viviendas, hoteles, pero de verdad apoyando el desarrollo. Veamos qué pasa en Alicante con los hoteles, cómo se apoyan los hoteles en Alicante, desde todas las perspectivas fiscales, volúmenes. Si no tenemos estructura hotelera, los congresos, que es otra de las fortalezas vitales para el desarrollo de esta región, no pueden, tienen que irse a dormir a otro sitio. Hace falta, perdóneme usted, moderador, hace falta definir el proyecto de región y hace falta que ayudemos a los que se comprometan con realizarlo. ¿Lo he dicho claro? Muy claro. Yo Muy me rápido. alegro mucho porque el mensaje que llevamos, insisto, del círculo de apoyo a todas las iniciativas del puerto de Cartagena y del nuevo proyecto, nuevo modelo de región, que es obligatorio que las autoridades y la región nos pongamos de acuerdo, no hacer un plan estratégico, sino un nuevo proyecto de región, y es importantísimo porque cualquiera que tengamos esta tertulia en público o en privado, nos damos cuenta que hay una serie de debilidades que dependen de nosotros mismos, de las facilidades que pongamos. Estamos hablando ahora de los cruceros de Cartagena, pero no se habla de los cruceros de Cartagena, la importancia que tiene para la región, y insisto, para la región, para que esos cruceristas, si les damos la infraestructura y el tiempo necesario, conozcan las bondades de la región. Yo tengo que hablar de algunas cuestiones, aparte de lo importante que es en la comarca de Cartagena y esa necesidad de revulsivo económico, empresarial y tal, pues en otras zonas, como puede ser los vinos que tenemos, perdonad que hable de esto, pero fuera de Murcia, cuando hablar de un producto que se conozca en Murcia, solamente se conoce los vinos de Jumilla, de Yecla y de Bullais, y en ese orden. No se conocen porque no existe como marca. Pues hubo una época que se iban muchos cruceristas a Jumilla, a su enoturismo, a las zonas de Yecla, a ver todo eso. Esos son mensajes que esas personas que vienen a la región hablan bien de la región y que luego consumen productos, y no me refiero a productos, sino productos y servicios, y van comunicando boca a boca, que es la mejor publicidad que tenemos. Yo creo que todo eso lo tenemos que apoyar, y lo tenemos que apoyar con una infraestructura que depende de nosotros, de facilidades que tenemos que dar en los distintos sitios de la región y en los más cercanos todavía más.
Ana. Pero es que al final no solamente hablamos de las infraestructuras. Mira, por ejemplo, Cartagena no tiene un solo hotel con piscina. Claro. Por ejemplo, cuando el turista lleva todo el día paseando, viendo el Teatro Romano, viendo la ciudad, no tiene un momento donde descansar y decir, bueno, voy a darme un baño. Voy a darme un baño en una piscina tranquilamente con unas vistas espectaculares al puerto. Si es que tenemos los paisajes naturales, tenemos una batería de costas ahora mismo que están totalmente desaprovechadas y precisamente es lo que está trabajando el Ayuntamiento de Cartagena para intentar ponerlas en valor. Pero es que hay otra cosa todavía más importante. Fíjate, tenemos que creernos que el turismo es una actividad económica. Sí, no, es que lo es. Que genera riqueza y empleo, pero en la calle no está esa afirmación, no está en el ciudadano de a pie. Porque muchas veces lo que vemos al turista quizá como alguien que sí, que te llena los bares, que llega, se sienta y no te das cuenta que esa persona está consumiendo, que te está vendiendo la ciudad en donde viene, en su origen, que te está dando a conocer la región, que está consumiendo nuestros productos. Todo eso es el desarrollo económico, pero muchas veces no estamos valorándolo. Mira, yo estuve hace unos meses, justo antes de la pandemia, en Palma, Mallorca. Y tú veías cómo allí te vendían todos los empresarios, el mínimo dependiente, el taxista, cómo te vendía su ciudad. Y tú aquí, eso, pues todavía te falta un poquito para tenerlo. Te falta un poquito. Yo creo que mentalizar, hay que hacer una campaña de comunicación muy buena, no solamente de puertas para afuera, porque realmente somos grandes desconocidos, sino de puertas para adentro también. Y decir, oye, estamos aquí y somos capaces de generar todo esto y el turismo genera puestos de trabajo y genera riqueza. Hay que apoyarlo. Tenemos dos segundos que estamos fuera. Tenemos muy poquito tiempo. Hay algo que por el tiempo no lo decimos. Esas características de región, precisamente la zona del Mar Menor, de La Manga, del puerto de Cartagena, de toda la costa que tenemos, del interior, nunca decimos, porque yo escucho siempre a muchas personas quejarse de la estacionalidad del turismo, pero la estacionalidad es porque nosotros queremos, porque tenemos todo solamente para hacer dos cosas, para que esa estacionalidad se convierta como en Orlando. Orlando no vive de los parques temáticos, vive de la gente de la segunda o tercera edad, porque han creado una infraestructura y porque el clima lo tiene y han creado la infraestructura para eso. Y La Manga y la zona nuestra es especialmente para esa, pero solamente para eso, pero tenemos que tener un sitio por donde caminar. Perdón. Estamos ya, no te preocupes, estamos ya prácticamente fuera de tiempo. A mí me gustaría, Presidenta, cerrar contigo esa parte de regeneración de la playa urbana de Cartagena que nos ha quedado ahí, y algún mensaje que quieras dar, o alguna exclusiva, si nos quieres dar cuándo se va a firmar lo de la zona logística, también estaría bien. Bueno, ahí estamos. Yo creo que se va a ir concluyendo en breve la zona de actividades logísticas. Al final, bueno, es un tema de registro de la propiedad. Yo insisto siempre en los medios de comunicación, cuando tengo la oportunidad, de que el acuerdo de transmisión de la propiedad al puerto, en la parte que compra el puerto, que al final es un impulso de la zona de actividades logísticas en general, de los 3,5 millones, la parte que compra le queda un trámite de registro. Es verdad que son 200 parcelas rústicas que hay que unificar en uno y que luego cuando se vendan, en las posteriores ventas pues serán mucho más fáciles porque el puerto pues, ha dado ese impulso. Pero bueno, ahora nos está costando, pero yo creo que se está ultimando y vamos a tener la sala a disposición y vamos a meterle ahí una inyección importante pues, de ilusión, de actividad y de desarrollo. En el tema de Puerto Ciudad yo me gustaría destacar el gran proyecto. Siempre se habla de Puerto Ciudad en los distintos puertos o en los distintos territorios que cuentan con puertos. En el puerto de Cartagena, junto con la ciudad, junto con el ayuntamiento, en este caso el ayuntamiento con su líder, la alcaldesa Noelia Arroyo, la verdad que tiene una idea de ciudad amplia, de punta a punta, de las 5 colinas que rodean Cartagena o que rodean el puerto y que lo albergan como el puerto más seguro del Mediterráneo, tenemos un recorrido desde Calacortina al Espalmador, al Faro de Navidad, de 9 kilómetros que queremos remodelar. Es decir, la parte de playa urbana que queremos poner en valor está en la zona del Espalmador, pero además tenemos Calacortina y tenemos Plaza Mayor, con lo cual un recorrido ciclopeatonal que queremos intensificar, que queremos mejorar con jardines, con sombra y sobre todo el proyecto tiene, aparte de todos esos usos que he comentado, incluido la playa, que vamos a intentar desarrollarla porque hemos hecho estudios técnicos y es posible, pero ahora lleva por sus trámites y todo. Y vamos a pedir un poco de paciencia. No obstante, el otro día licitábamos una parte del vial para poder desarrollar todo eso. Con lo cual estamos en marcha, todo preparado,
pero sobre todo decirles que esa idea de puerto-ciudad es sobre todo dar vida a la ciudad, dar vida a la región, para que no se vea una fachada marítima vacía, una fachada que vas, pasea y te asoma al mar y te vas, sino que disfruta allí, que es de estancia, de disfrute, de ocio, de deporte, de lo que se necesite. Y eso es algo que está potenciando, sin lugar a duda, el Ayuntamiento de Cartagena con el puerto de Cartagena en ese proyecto Puerto Ciudad tan necesario para la vida de los cartageneros, visitantes y turistas. Pues muchas gracias, lo vamos a dejar aquí con esta última reflexión. Gracias a todos por acompañarnos esta noche en Sin Ruido de Fondo. Hemos conocido un poquito más la actividad del puerto y sobre todo esa visión de futuro que puede representar en el ámbito económico. Pues así lo vamos a dejar. Nosotros nos marchamos, estaremos de vuelta la próxima semana con otro asunto de actualidad para tratar aquí en Sin Ruido de Fondo. Buenas noches.